Qué bueno. Bien. ¿Estamos listos para comenzar ya, James? Sí, sí, buen momento. Vale. Bueno, hermanos, gusto de saludarlos, cada uno. Estamos en esta jornada de estudiar lo que es la carta de Pedro, ¿cierto? La primera de Pedro a la iglesia, en donde nos da distintos mensajes para la vida cristiana, ¿ya? Y estamos, ahora específicamente nos toca complicado hoy día porque nos toca a nosotros, a los maridos. ¿Ya? Pancho enseñó la semana pasada sobre el rol de la mujer, ¿cierto? Eh, y así vamos avanzando entonces en esta carta, en la enseñanza del Señor para nosotros como iglesia. Me gustaría leer el versículo base, que es el de Primera de Pedro 3:7, que dice lo siguiente, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La nueva versión internacional nos dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto. Mira, interesante, y la semana pasada Pancho hablaba del respeto que a veces exigía el hombre, ¿cierto? Como una muestra de lo que es la sumisión. Pero el Señor también parece que nos dice a nosotros que también es deber para nosotros de respetar a nuestra esposa. Es interesante, pareciera ser que en ambos sentidos y no es una imposición solo a uno de los cónyuges. Dice luego, ya que como mujer es más delicada, ¿cierto? Vamos a ver que eso se refiere en cuanto a su función, no porque la mujer sea inferior o porque tenga menos valor. ¿Ya? Y dice, ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Bien, como primero que me gustaría decir algunas consideraciones generales sobre este tema que es tan un poco crítico en nuestro tiempo, en nuestra iglesia, como es el contexto del matrimonio. Luego me gustaría ver un par de causas o motivos que han hecho que el matrimonio en la actualidad tenga una crisis realmente, y con ello la familia en nuestra sociedad. Luego me gustaría ver que el motivo de esto es básicamente la caída, la naturaleza pecaminosa que tenemos, para finalmente revisar cuáles son las cuatro áreas que en este versículo menciona Pedro, los cuatro roles que tiene el hombre en relación a la mujer, como son los rol físico, intelectual, emocional y espiritual. ¿Ya? Primero, entonces, como introducción y como consideración general, ¿qué podemos decir, cierto? En nuestra cultura moderna estamos viviendo una situación que es bastante extraña o rara, difícil, que es por un lado que tenemos, cuanto más tenemos información acerca del matrimonio, de las relaciones de pareja, de material terapéutico para ayudarnos, de ayuda y acceso rápido a este material, pero sin embargo tenemos más problemas matrimoniales y más divorcios que nunca antes en la historia. ¿Ya? Esta dicotomía entonces nos muestra que algo obviamente anda mal. ¿Ya? El día de hoy el 50% de los matrimonios en el día de hoy se divorcian. Nos cabe preguntarnos si del otro 50% por ciento de porcentaje de matrimonios que se mantienen juntos, si están realmente felices o plenos. Ya los números son bastante devastadores, la verdad. Y en ese sentido, una conclusión de que la familia y el matrimonio se encuentra en crisis. ¿Ya? Esta crisis produce una clara desestabilidad social finalmente, eh, una afectación en definitiva a la sociedad. Y creo que como, bueno, como iglesia y como cristianos tenemos entonces una responsabilidad como sal de la tierra en esta área. ¿Ya? Ante esta crisis, estimado, que es algo que no vamos a cambiar, solo lo tenemos que realmente constatar, por lo que es un tema tan solo estadístico, no tenemos que perder de vista que nos movemos en un territorio que es espiritual, ¿ya? Si bien hay causas personales, hay causas sociales, pero finalmente como cristianos
nos movemos en un territorio, un terreno que es espiritual, que aun cuando no lo veamos, es igual de real o a veces más real y permanente que las cosas materiales, ¿cierto? Que se deterioran o se desgastan con el tiempo. El enemigo con claridad ha volcado sus esfuerzos en este tiempo, en estas décadas, en este siglo, en socavar las bases de la sociedad, que es la familia, y principalmente el matrimonio, atacar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Como sabemos, entonces ha ido realmente el enemigo cambiando de estrategia, y eso tenemos que ser muy conscientes de eso. En su momento atacó a la iglesia, ¿cierto? Y ahora derechamente hay un ataque que es muy profundo e íntimo en lo que es la misma familia y el matrimonio. Recordemos que los 3 primeros siglos de nuestra era, la estrategia del enemigo era la persecución a la iglesia, ¿cierto? Los que han leído de historia o la historia de la iglesia saben que del año 60 en adelante con Nerón se dicta un primer edicto de persecución a la iglesia, y fueron 10 edictos distintos hasta que llega Constantino y termina con esto. ¿Por qué? Flavio Josefo dice que la sangre de los mártires se multiplicó, o sea, esta estrategia del enemigo de tratar de destruir a los cristianos o a la iglesia no resultó, y en realidad fue todo lo contrario, estos se multiplicaron. Por lo tanto, ha ido cambiando de estrategia a lo largo de la historia. Luego viene estrategia de entregarle poder a los cristianos, ¿cierto? De entregarle, cuando deja César la persecución y sale de las catacumbas, eh, si usted ve la historia, el año 380 Teodosio, el siguiente emperador, le empezó a dar alcaldías, cargos en provincia cristianos, para seducirlos y para que se pusieran a favor del imperio que estaba en decadencia. Bueno, ahí los cristianos fueron seducidos por el poder y se enfrió su primer amor. Y luego nacen las iglesias apóstatas, ¿cierto? Pero bueno, el día de hoy Satanás también ha modificado esta estrategia, y como les digo, hay un claro énfasis en la que es la familia y el matrimonio. Y en ese sentido no debemos ser ingenuos ya con lo que está haciendo. No es de sorprender entonces que al ver estos porcentajes, ¿cierto? De 50% de matrimonios que se divorcian, estos números también afecten a la iglesia, ¿ya? Estos hogares y estas familias cristianas en la iglesia con claridad también necesitamos a Dios. Ya incluso hay muchos matrimonios cristianos que el día de hoy se desmoronan o han sido afectados también. Por lo tanto, el hecho de que un hombre o una mujer sean salvos no es garantía de que el matrimonio triunfará por el solo hecho de firmar, ¿cierto?, un acta de matrimonio. El matrimonio es algo en el cual tenemos que invertir tiempo y esfuerzo, ¿ya? El éxito claramente no es automático. Es por eso que estamos acá el día de hoy, porque nos afecta. Ya esto no es un estudio que sea simplemente teórico o de observación de una realidad externa, sino algo que está afectando no solo a la sociedad, sino a la iglesia. Ya los voy a invitar a orar entonces para poder continuar. Señor, te agradecemos este tiempo, Padre. Gracias por poder reunirnos. Padre, gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, lo que es tu mapa, Señor, para poder tener como manual en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, específicamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Señor, queremos ser esposos fieles, Señor, queremos ser mejores esposos, queremos caminar como pareja con nuestra cónyuge, Señor, de la mano contigo, Señor. Queremos en amor, Padre Santo, ir aprendiendo, Señor, para tu honra y gloria, y poder ser en ese sentido una luz, quizás para nuestros hijos primero, y también quizás para otros que puedan verte a ti en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el título o el contexto que estamos estudiando en este párrafo es el compromiso de la esposa y del esposo, ¿cierto? Pancho vio la semana pasada cómo el Señor insta a la mujer, ¿cierto?, a ciertos roles, ciertos deberes en relación al esposo. Menciona la sumisión como un rol que es principal, eh, que vamos a ver hoy, que vamos a llegar a una conclusión que eventualmente esto también es en ambos sentidos. Veíamos como también, bueno, James comentaba también y compartía en el mismo estudio que esto a veces se produce en el contexto de la injusticia, ¿cierto? Muchas veces en el trabajo hay injusticias, en el gobierno, pero también a veces en el matrimonio. Y el Señor nos da las herramientas para poder sobrepasar a veces estas situaciones. Y en amor, que vamos a ver en Corintios también,
Primera de Corintios capítulo 13, el Señor nos da las herramientas para poder amar a nuestra mujer, a nuestras esposas como Él amó a la iglesia. ¿Ya? Si seguimos, estimado, este diseño de Dios, este es un mapa que el Señor nos ha entregado. El matrimonio se puede convertir en definitiva en lo que tú anhelaste o lo que soñaste y en lo que en definitiva Dios soñó en su corazón para nosotros, ¿ya? El plan que Él tiene para nosotros como matrimonio. ¿Esto nos va a eximir de tormentas? Claramente no, ¿ya? Van a venir de todas formas tormentas, dificultades en el matrimonio, pero vamos a tener en el Señor las herramientas para poder superarlas y estar juntos en definitiva en el plan de Dios para nosotros. Me gustaría ver dos motivos ahora, dos motivos en el mundo actual por los cuales el matrimonio o este rol del hombre y de la mujer en el contexto del matrimonio se encuentran en crisis, ¿ya? Esta crisis que hemos ya diagnosticado con los números más fríos. Y estos dos motivos por los cuales los matrimonios muchas veces luchan, batallan y a veces fracasan. El primero de ellos es muy relevante que lo trata aquí Pedro, que es la confusión que existe acerca del rol de los esposos y de las esposas. ¿Ya? Esto es un primer nudo crítico, un primer área en que en realidad produce mucho problema y es el rol. ¿Ya? Sin embargo, Dios nos va a dar instrucciones bien claras en su palabra con respecto a estos distintos roles. Un segundo motivo o causa de esta crisis se da porque se dan por vencidos con mucha facilidad quienes integran el matrimonio. Ya este otro de los motivos por los cuales muchos matrimonios también fracasan. El día de hoy vivimos en una cultura de la intolerancia a la frustración, de la inmediatez, queremos todos con resultados inmediatos, que profesa en definitiva que apenas el matrimonio parece que no está funcionando, uno de los cónyuges sale corriendo, ¿cierto?, al tribunal de familia a pedir el divorcio, ¿cierto? Entonces, tenemos eso el día de hoy en que esta segunda causa, fuera de la confusión de roles, que hay esta especie de rápido vencimiento o cansancio de que los esposos se dan por vencidos demasiado rápido. Vamos al primer motivo. El primer motivo, bueno, los roles. En relación a los roles, que es algo que también tocó Pancho la semana pasada, la verdad es que tenemos que concluir que Dios nos hizo primero en esencia iguales, ¿ya? En eso tenemos que tener claridad. Si esto no lo tenemos claro, si sentimos que somos superiores a la mujer, o si la mujer siente que es superior al hombre, vamos a tener problemas seguros, ¿ya? El Señor nos hizo a ambos en esencia iguales. Ambos tenemos un alma trascendente, ambos tenemos la posibilidad de relacionarnos con Dios de forma independiente. La mujer se puede relacionar, tener una relación con Dios distinta a la relación que yo tengo con Él, ¿ya? Y la mujer tiene el mismo valor, el hombre tiene el mismo valor. El tema es que hay funciones o roles distintos, ¿ya? Eh, Función, y un poco para entender qué es una función, un rol, en términos cristianos, no es otra cosa que una tarea o responsabilidad asignada por Dios para cumplir un propósito que Él tiene. Lo voy a repetir, función o rol no es otra cosa que una tarea o responsabilidad asignada por Dios para cumplir un propósito, para el hombre y para la mujer. Y eso lo podemos ver con claridad en su palabra. El Señor, si uno analiza la Biblia, pareciera que hubiese una especie de formato en distintas áreas en que siempre hay una cabeza, ¿ya? Todo tiene cabeza en general. El Señor ha establecido esa fórmula, no sé por qué, pero me imagino que es, en su sabiduría entiende que es lo mejor para el hombre, que siempre existe una cabeza. Hay un liderazgo, sea en el hogar, sea en el gobierno, sea en la iglesia hay un pastor, en el gobierno hay un líder, etcétera. El Señor pone una cabeza y eso lo podemos ver en su palabra. Ejemplo de eso tenemos varios en la palabra. Si ustedes me pueden ayudar con alguno que no recuerde, pueden interrumpir y comentarlo. Por ejemplo, en Primera de Corintios 11:3 dice así, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo, ¿ya? Dice de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Pone entonces al Señor como una guía, un líder, un referente de todo hombre. Y ese es el orden que establece Dios. Y continúa diciendo, 1 Corintios 11:3 dice, y el varón es la cabeza de la mujer.
Entonces nuevamente tenemos este concepto, esta especie de ecuación, y termina diciendo, y Dios es la cabeza de Cristo, ¿ya? Eh, entonces nos damos cuenta que el Señor tiene distintos roles, ¿ya? Y lo vamos a ver también que es así en la familia, no solo en la iglesia, no solo en el gobierno, sino que en la familia también ha puesto al hombre como cabeza en la medida en que implemente bien un liderazgo. Hebreos 3, versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, ¿ya? Dios hizo todas las cosas, dice. No dice que la cabeza, la casa, perdón, es hecha por algunos, sino que pone a uno que es líder, uno que es constructor, que es cabeza de la casa. Y como este, si me pueden complementar ustedes, también hay muchos otros ejemplos que el Señor pone un liderazgo, una cabeza en las tareas que Él entrega al hombre. Y aquí tenemos entonces, estimado, un tema que es muy debatido el día de hoy, que es la malentendida igualdad, ¿cierto? Hay movimientos en esto sociales, ¿cierto? De feminismo, yo creo yo mal entendidos, en donde tratan de igualar los roles, ¿ya? Pero lo que es igual es la esencia, es el valor que Dios nos ha dado. El Señor murió en la cruz por todos nosotros, hombres y mujeres, pero eso no significa que no tengamos roles distintos, ¿ya? Es imposible, por ejemplo, pretender que la mujer rinda en un trabajo los 12 meses del año si queda embarazada, por ejemplo, y ella decide con total legitimidad y con total valor decir, renuncio a tener quizás una remuneración y prefiero, tal como el Señor lo dice, ¿cierto? Prefiero este tiempo dedicarme, en la medida en que se pueda, ¿cierto? A veces no es posible, prefiero dedicarme a criar a nuestros hijos. Por lo tanto, esa desigualdad no es sino un reflejo de una realidad que es superior, ¿cierto? Que en este caso es el orden establecido por Dios, como es la maternidad. Es solo un ejemplo. Pero bien, vamos a ver, vamos a continuar viendo esto. En cuanto al segundo motivo, y esto de que el hombre y la mujer muchas veces se dan por vencidos con tanta facilidad. Estimados, no olvidamos de quién inventó el matrimonio, ¿ya? El matrimonio fue una idea de Dios. El matrimonio viene del Señor. No es algo que haya creado el hombre. El matrimonio, ojo, no es un contrato humano, ¿ya? No se puede romper cuando se le dé la gana a cualquier persona, ¿ya? No es como un contrato como tantos, ¿cierto? En que se pone fin unilateralmente por cualquier motivo. No, es un convenio, es una institución establecida por Dios, es un convenio supremo, una relación que está muy por encima del resto de las relaciones. Por lo tanto, requiere un compromiso total. Y como Dios inventó el matrimonio y lo creó y lo entregó al hombre, Él es la autoridad máxima y Él nos va a mostrar cómo edificar un matrimonio que pueda perdurar de forma saludable. La verdad es que hoy en día se quieren asimilar algunas realidades al matrimonio y que no lo son, ¿ya? Una unión entre dos hombres, por ejemplo, no es matrimonio. A lo mejor aquí puedo ser polémico, pero es lo que la palabra señala. Eh, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, enseña la palabra. Podrá ser esto otro una unión terrenal, una unión civil, pero no es matrimonio, no es lo que estableció Dios. No están capacitados para procrear, para, ¿cierto?, multiplicarse como el Señor estableció. Eh, es solamente una unión terrenal civil que el hombre ha acomodado por ciertos fines, dada la naturaleza caída del hombre. Entonces, cuando escuchamos, no sé si han escuchado, no, se me acabó el amor, dejé de sentir, así es que me quiero separar, me quiero divorciar. Estimados, el amor no es un sentimiento, ¿ya? Que muchas veces son pasajeros. El amor es una persona, ¿ya? Dios es amor. Él mismo lo indica en su palabra. Él es amor y es eterno, es permanente. Y ahí como vamos a ver, Él lo vierte en la Biblia para el hombre a través de acciones, ¿cierto? Como nos enseña Primera de Corintios 12, tal como dijo, no sé si tenía razón o no un cantante, pero el amor no es un sustantivo. En Corintios nos enseña que es un verbo que se ejecuta, ¿cierto? Esa acción, ¿ya? Eh, ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Entonces, el Señor nos contesta con claridad, como yo amé a la iglesia. Es así de sencillo, ¿ya?
Entonces, este versículo base que hemos visto hoy día en Primera de Pedro, tenemos que complementarlo sí o sí con Efesios capítulo 5, versículo 25. ¿Ya? No sé si alguien me pudiera ayudar en esta lectura porque es muy necesario complementar estos versículos que también hablan del rol que tenemos como hombres, del versículo que ya hemos leído de Primera de Pedro, en Efesios capítulo 5 25 al 33. Por favor, si alguien pudiera leer esos versículos. Sí, ya los tengo. ¿Los leo? Gracias, Pancho. Dale nomás, Sí. sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gracias, Pancho. Entonces el Señor aquí le pide y nos pide como hombres que amemos a nuestras esposas. ¿Y de qué forma amamos a nuestra esposa? Bueno, aquí está totalmente descrito, ¿cierto? De una forma como el Señor nos puso el ejemplo, ¿ya? Si nosotros leemos, tal como les decía, como maridos, leemos Corintios, primera de Corintios, capítulo 12 dije, perdón, 13, me refería al 13. Si nosotros leemos aquí, nos da algunas luces de lo que es en realidad amar a nuestras esposas. Mira, voy a leer algunos versículos, capítulo 13, del versículo 4 en adelante. Dice, el amor es sufrido, ¿ya? O sea, hay algo de sufrimiento en el amor. Eh, entonces, cuando tú sufres a veces en el matrimonio por injusticias, como señalaba, por ejemplo, James la semana pasada, no te equivocaste, ¿ya? No te equivocaste. Ah, no, es que cometí un error. No, a lo mejor el Señor ahí está tratando un área de tu vida para que puedas crecer en tu madurez como cristiano, y puede ser un área de crecimiento para el matrimonio. Dice, el amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ya busca lo del otro, no guarda rencor. Gran enseñanza ahí, ¿cierto? Para nosotros a veces. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eh, dice, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El versículo 13 termina diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahí tienes distintos verbos y distintas formas de expresar también el amor a tu esposa, a tu familia. Entonces, estimado, si no sabes expresar tu amor, busca acá, busca en la palabra. Si a lo mejor lo que te reclama tu esposa es que no demuestras amor, bueno, el Señor te da aquí herramientas. Y si no, usa tu inteligencia. Si no sabes expresar tus sentimientos a través de actos, entonces busca tiempo juntos, ¿ya? Busca tener tiempo juntos en donde puedas demostrar. Les comento que quería comentarles una forma que tenemos con Mari acá en la casa es que un tiempo quizá ella muy atareada por todas las labores, un tiempo trabajado, otro tiempo en la casa, eh,
no estábamos teniendo tiempos solos, eh, fuera de ser padres, digamos, tiempos de conversar, de estar juntos. Saben que hay un estudio que dice que el día de hoy, en la semana, el esposo con la esposa, en general, un estudio secular, dice que tienen 37 minutos juntos en toda la semana. Eso es lo que tienen. Entonces nosotros como cristianos, para tener un matrimonio y una familia saludable, debíamos intentar mejorar esto, ¿ya? Lo que hicimos, y entonces, claro, yo podría haberme quedado, ella no tiene la iniciativa, pero bueno, yo como cabeza de mi familia y de mi matrimonio, dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, para organizarnos bien, vamos a establecer 2 días a la semana. Una vez que los niños ya hayan hecho sus tareas o estén durmiendo, tú te vas a encargar un día de, de preparar un tiempo para nosotros y yo me voy a encargar un segundo día en la semana de preparar un tiempo para nosotros. Entonces un día yo, no sé, yo que no soy experto en la cocina, ¿cierto? Compraba algo y preparaba unas velas, preparaba un momento especial y teníamos una cena y conversábamos y teníamos tiempo. Y el siguiente día, no sé, yo lo hacía un día martes, mi esposa el día viernes, ella también preparaba algo. Y saben que así nos fuimos por muchas semanas y la verdad es que creo que ha sido uno de los mejores tiempos que hemos tenido porque primero lo estructuramos de forma sabia y con flexibilidad, obviamente, pero lo estructuramos de una forma en que nos obligábamos a tener tiempo el uno con el otro. Y creo que si a lo mejor tu problema es que no sabes expresar los sentimientos o no sabes cómo a través de actos expresar lo que sientes, es una buena forma de tomar la iniciativa como cabeza y no esperes que lo haga tu mujer. No esperes, el Señor te dio a ti la responsabilidad y tú eres la cabeza, tú eres el líder. Y tú debes liderar en esta área, así como lideras también estableciendo estudios bíblicos, entregando la palabra, teniendo tiempos devocional con tu esposa, con tus hijos. También esto es necesario. Vamos a ver que en los versículos que continúan así lo enseñan. ¿Ya? Entonces, eso es muy relevante, son cosas prácticas a veces que, estimados, que podemos aplicar. Si llegas a tu casa, por ejemplo, y todos sienten temor, hay un problema, ¿cierto? Si tú llegas a tu casa y todos se encierran, se van para sus piezas y se esconden o te ignoran, hay un problema. O sea, cuando tú entras en la puerta de tu casa, tu familia, tus hijos, tu esposa deben sentirse seguros, ¿ya? Eso es un síntoma de que estás transmitiendo, de que estás amando a tu esposa y a tu familia, principalmente a tu esposa, como es el deber aquí, tal como el Señor lo hizo con su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, se negó sus propios derechos, sus propias facultades por otro. Bueno, ¿cuál es la causa? Como les decía, también me gustaría ver brevemente en la Biblia cuáles son las causas de esta crisis que hemos visto en el matrimonio. Y la causa claramente es la caída de la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Cuando un esposo ama abnegadamente a su esposa, incondicionalmente, sin reservas, como Cristo ama a la iglesia, entonces la esposa corresponde en amor, ¿cierto? Porque se siente realmente amada. Pero muchachos, desgraciadamente sabemos que esta clase de amor no es la predisposición natural del hombre, no lo es, ¿ya? Y esto es por la naturaleza pecaminosa del hombre. Esto ha creado una tensión en el matrimonio y tenemos que entender que de aquí nace esta tensión que se genera entre ambos sexos, en definitiva. Esta naturaleza caída, ¿ya? Que no era la idea original del Señor. Y esta predisposición natural del hombre a ser egoísta, a pecar. Esta tensión tiene sus raíces en el jardín del Edén con Adán y Eva, ya por causa de esta rebelión pecaminosa, ellos decidieron hacer las cosas a su manera. En vez de hacerla a la manera de Dios, la hicieron a su manera. Y como resultado, ¿cierto? Cae la maldición del pecado sobre toda la humanidad y en consecuencia sobre cada uno de nosotros y de nuestras esposas. Cuando Dios le explicó a Adán y a Eva acerca de las consecuencias de su pecado, ojo que tuvo una palabra en particular para la mujer. Si ustedes revisan Génesis 3:16, le dijo, básicamente parafraseando, le dijo, ¿sabes qué, Eva? Ahora las cosas van a ser un poco diferentes para ti, para Adán. Van a cambiar un poquito del plan original que existía. Si leemos el versículo 16 de Génesis 3, dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En otra versión dice, tu deseo te llevará a tu marido, y él te dominará. Esta palabra deseo que vemos aquí en Génesis es una palabra hebrea
que significa literalmente dominar al otro o querer controlar al otro. Entonces veamos esta tensión que existe natural en una relación de matrimonio y que nosotros con la ayuda del Señor debemos estar no solo conscientes de ello, sino intentar con la ayuda espirituales de superarla, ¿cierto? Y con estas herramientas de amor y sumisión que el Señor nos entrega. Dios le estaba diciendo a Eva, y obviamente a toda mujer que viniera después de ella, ahora tú vas a tener una predisposición egoísta de querer controlar y dominar a tu esposo. Esa es la naturaleza humana. O sea, les presento a la naturaleza caída. Así es. La mujer tiene una predisposición egoísta en mayor o menor medida, ya de querer controlar y dominar a su esposo. Y asimismo le dice a Adán que debido al egoísmo del pecado que nació y que en él, ahora va a tener el deseo de gobernar y dominar a tu esposa. Entonces hay una pugna ahí que no podemos desconocer. Y esto provoca conflictos, obviamente, en una relación de matrimonio. Y hoy vivimos con las implicancias y las consecuencias de esta maldición en nuestros matrimonios. Es una inclinación que es nacida del pecado donde el hombre y la mujer quieren dominarse el uno a otro. Por eso te digo, estimado, no se equivocaron de mujer. No hay mujer en el mundo que, que, no, que no tenga esta naturaleza caída y que no sea idealizando una mujer perfecta, ni tampoco el hombre. ¿Ya? Eh, bueno, todos nacemos entonces con esta inclinación egoísta y finalmente decidimos que ahora queremos vivir para nosotros mismos, ¿ya? Y esto se expresa en el matrimonio. Eh, pero si vivimos y nos sometemos al plan de Dios, a este mapa que establece en su palabra, nosotros vamos a lograr ser exitosos, ¿ya? Y la manera de Dios es el amor y la sumisión. El único antídoto al egoísmo es obedecer el mandato de la Escritura, estimado, porque esta es una pugna que va a existir. Y esto es someternos mutuamente y amarnos mutuamente, ¿ya? Eh, la palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que someternos unos a otros, porque la sumisión es ceder en definitiva nuestros derechos para el beneficio de otros, tal como lo hizo Cristo al morir, ¿cierto?, en la cruz, en donde Él se sometió a la voluntad del Padre por amor a otros, a nosotros. Miren, Efesios 5:21, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En otras versiones dice, cultivar entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Entonces, si entendemos cuando Pancho enseñaba de la sumisión en este sentido amplio la semana pasada, que en este pasaje está el énfasis para la mujer, no podemos desconocer que para nosotros como hombres, estimados, también es un llamado, también someternos en amor unos a otros. Y eso también incluye a nuestras esposas. Porque la palabra, obviamente, no podemos borrar una parte de la palabra y poner solo una que nos conviene, ¿ya? Es una sumisión que es mutua. Nosotros entonces muchas veces ponemos el énfasis en que la mujer debe someterse y muchas veces mal entendido, ¿cierto? A veces viendo como inferior a la mujer o solamente dejando esta sumisión a ella y nosotros solo la amamos, ¿cierto? Pero la verdad es que el hombre debe amar y someterse en amor no solo a su mujer, sino que como el Padre enseña el Señor, a Dios y al prójimo, así como también la mujer, su único deber no es solo someterse, sino es también amar y respetar a su marido. Si no nos sometemos, estimado, no estamos siendo humildes, ¿ya? No estamos cumpliendo con la humildad que el Señor nos pide. Entonces, como hombres, muchas veces, como le señalaba, nos quedamos solo con el amor. Y saben que muchas veces en este espectro solo del amor nos quedamos solamente con la provisión. No, yo con sacarme la mugre, con trabajar y con mantener a mi familia, tenerle un techo, comida, yo con eso cumplí. Y esa es la escuela antigua, ¿cierto? A veces nuestros papás, nuestros abuelos eran de nuestra escuela, de esta escuela. Pero el amor, en primer término, es mucho más que eso. Como vimos en Efesios, ¿cierto? Tenemos responsabilidad espiritual con nuestra familia. Tenemos una responsabilidad de liderazgo, responsabilidad emocional con nuestra esposa, física, etcétera. Y eso lo vamos a ver ahora ya como conclusión de este versículo. Eh, ¿Y qué pasa? Tenemos un tema con esto. Yo creo que nosotros como hombres somos bien tercos, ¿o no? O sea, nos cuesta esto de, a ver, yo someterme en amor,
hay cierta a veces soberbia, cierto orgullo que nos impide, y la verdad es que yo creo que, no sé si están de acuerdo conmigo, pero esto a veces nos trae problemas, ¿cierto? Esto a veces alarga conflictos, alarga discusiones, ¿ya? Entonces, lo que yo he podido ver y que puedo entregar de lo que el Señor me ha dado el día de hoy, es que ambos de forma mutua deben amarse y someterse al otro. Creo que esa es la clave que nos permite no solo tener actos positivos hacia el otro, actos de amor, como lo enseña Corintios, como lo enseña Efesios, sino que también muchas veces la humildad para reconocer cuando nos equivocamos, ¿cierto? Es que es una especie, ¿cierto?, de sumisión. La verdad es que me equivoqué, pido perdón, y esa forma, es cierto, estoy teniendo sumisión también cuando me equivoco y lo hacemos a menudo. No hay ningún fundamento bíblico que de alguna forma nos indique expresamente que el hombre es superior a la mujer, ¿ya? Así es que este problema de la sumisión no se siente, no hay que sentirse inferior, no tiene que ver con la superioridad o inferioridad. Todo tiene que ver con el rol y con la responsabilidad del esposo y de la esposa en la relación matrimonial. ¿Son las mujeres inferiores al hombre? Hemos dicho que no, ¿cierto? Mucha gente cree que la sumisión, y las mujeres a veces tienen un tema con eso, es como una admisión de inferioridad. Las mujeres no son inferiores a los hombres. Cuando la Biblia habla acerca de la sumisión, no habla de inferioridad, como he dicho, somos iguales en él. El versículo que les daba de ejemplo delante de Primera de Corintios 11:3, que nos dice que Cristo es la cabeza de todo hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Miren qué interesante, porque dice que la cabeza de Cristo es Dios. Entonces puede que estés pensando tú, a ver, yo pensaba que la Biblia enseñaba que Jesús era Dios, que era igual a Dios. Efectivamente, Jesús es Dios, su naturaleza es divina. Tú podrás decir, ¿no dijo Jesús que yo y el Padre uno somos, que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Efectivamente. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios sea la cabeza de Cristo? Obviamente no quiere decir que Dios Padre es superior a Dios Hijo, o que Dios Hijo es inferior a Dios Padre. Más bien, Corintios 11 nos está diciendo Pablo que Dios Hijo se humilló a sí mismo, se sometió en su humanidad y sometió su voluntad a la voluntad y al plan que tenía el Padre. ¿Se entiende? Entonces Jesús es completamente y totalmente igual e idéntico a Dios porque es Dios, al igual que Dios Padre. No es una cuestión de inferioridad, sino de ponerse bajo el liderazgo del Padre. Y ahí está el llamado para nosotros como hombres. Somos iguales ante Dios, hombres y mujeres. Murió, el mismo acto de amor fue para todos, pero nosotros tenemos una responsabilidad de liderazgo de nuestras familias y de nuestros matrimonios, que el Señor ha puesto en su plan divino espiritualmente. Así que cuando se dice que el hombre es la cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo, no implica y ni sugiere que la mujer es inferior al hombre o que el hombre es superior a la mujer. No, ámala, ámala como una igual. Pero no olvides esta responsabilidad que el Señor ejecútala proactivamente. Ponte metas, estructura este liderazgo semana a semana. Busca un día a la semana en donde mires a tu mujer a sus ojos y pregúntale cuál es su necesidad y ora por su necesidad. Bueno, finalmente, este versículo, estimados, de Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 7, que lo voy a volver a leer para terminar, dice: de la misma manera, ustedes los esposos sean comprensivos con ella en su vida matrimonial, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Este pasaje, Pedro les recuerda a los esposos creyentes 4 aspectos de responsabilidad que el hombre tiene en relación con sus esposas. Tiene responsabilidades físicas en primer término, intelectuales, emocionales y espirituales. Estas son las responsabilidades que tenemos en relación a este versículo. Primero, la responsabilidad física, ya se desprende de este versículo. En tu vida matrimonial esto implica mucho más que vivir en una misma casa o tener la misma dirección. El matrimonio es fundamentalmente una relación que parte siendo, ¿cierto?, física. Como leímos en Efesios 5:31, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿cierto? Y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Ahí hay una unión que es plenamente física,
¿cierto? No como algunos enseñan que el matrimonio es solo una unión que es espiritual y dejando de lado, ¿cierto? La responsabilidad que tienes física, ¿cierto? De amar también a tu mujer, ¿ya? Eso es un error y eso afecta, ha afectado a matrimonios. Cuando se ha sobre espiritualizado este vínculo que claramente nace de forma espiritual, pero también tienes tú la obligación de satisfacer las necesidades de tu esposa como mujer. No es junto con lo espiritual. Los dos serán un solo ser. Las parejas creyentes disfrutan de una relación espiritual y es principalmente tu labor. Nuestra labor, que es más profunda claramente, de establecer un liderazgo espiritual que sea permanente para tener un matrimonio exitoso y salir de este 50%, pero las dos cosas van juntas. El esposo verdaderamente espiritual también cumple sus deberes matrimoniales y amará a su esposa. Eh, Segunda responsabilidad, responsabilidad intelectual. Cuando nos dice este versículo 7, ser comprensivos con ellas, ¿cierto? Es increíble cómo un hombre y una mujer pueden estar casados, vivir juntos y sin realmente conocerse el uno al otro. La ignorancia es muy peligrosa, o la falta de comunicación, en cualquier aspecto de la vida, pero especialmente peligrosa en el matrimonio. Debes darle tiempo a tu esposa, debes ser empático con ella, comprensivo con ella. Está esta responsabilidad intelectual de ponerte en el lugar de ella, escucharla. Tal como les dije, establezcan tiempo juntos para conversar. El esposo creyente necesita conocer al revés y al derecho a su mujer, y para eso debe comunicarse. Si te cuesta comunicarte, bueno, la respuesta, muchachos, no puede ser, no, yo nací así. No, yo soy así, mi papá no hablaba nada, mi abuelo tampoco, así que ojo, que como hombres cristianos debemos romper los paradigmas y el Señor y el Espíritu Santo nos da la fuerza para muchas veces romper incluso paradigmas generacionales. Yo, por ejemplo, tuve un padrastro alcohólico y que era muy, muy agresivo. El Señor hizo que yo rompiera ese paradigma y permite que yo no haya continuado con esa herencia y que sea un esposo que intenta amar a su mujer y intenta ser un padre presente para sus hijos. Entonces, no es excusa que nuestra naturaleza pecaminosa nos haya llevado a ser poco comunicativos, debe establecer mecanismos y herramientas para sentarte y tú llevas la iniciativa. No es que mi mujer no tiene la iniciativa, ella no, y las mujeres son las que más hablan, así que si ella no la tiene, ¿cómo la voy a tener yo? Tú eres el líder, tú eres la cabeza. ¿Y sabes qué? Escuchar a veces es más importante que hablar. Escuchar es más importante a veces que hablar y a veces poco escuchamos las necesidades de nuestra esposa. O sea, nos gusta mucho hablar y a veces ser elocuentes, pero crea la instancia, escúchala, como te dije antes, mírala a los ojos, no intentes llevar la conversación manipulándola para llegar a una conclusión, no, escúchala realmente interesado en cuáles son sus necesidades y oren juntos. Eh, ¿Han escuchado muchas veces la frase que decimos o que se dice, nunca supe que te sentías de esa manera? O sea, nunca, por años nunca me lo dijiste. Bueno, ahí hay un problema de comunicación, ¿cierto? En algún momento uno de ellos, ¿cierto? O la mujer cortó la comunicación o el esposo no supo comunicarse. Si estás en esa situación, de verdad, toma tu tiempo en oración y con urgencia, un día de esta semana, dile a tu mujer, necesitamos conversar, hemos estado incomunicados, necesito saber cómo te sientes, necesito yo también expresarme cargado con cosas que no te he dicho y generen canales de conversación. Es muy saludable. Eh, Tercero, responsabilidad emocional. Dice el versículo, honrenlas. Tenemos una responsabilidad emocional con la mujer, ¿ya? La caballerosidad, por ejemplo, se ha perdido, ¿cierto? Está muerta hoy día. A los que intentamos ser caballeros, no sé, le abrimos la puerta del auto, le mandamos flores, nos dicen que somos cursi. Bueno, banquémonos que nuestros amigos nos molesten, pero es parte de nuestra responsabilidad emocional honrar a nuestra mujer. Si se equivoca ella, por ejemplo, en público, bueno, no la dilapides en público. O sea, si ella se equivoca o delante de tus hijos, espera, sé sabio, y cuando estén juntos, solos, en secreto, dile, ¿sabes qué? Creo que esto no es correcto, esto lo hiciste mal, etcétera. Podemos llegar a una conversación, cada uno tendrá sus razones, pero hazlo en privado.
y no los humilles en público. Esto es parte de la responsabilidad emocional que tenemos con ellos. Entonces, ¿se dan cuenta? La escuela antigua de esta emocional, de esta responsabilidad solo física, que sea por la parte íntima o la parte de proveer a las necesidades físicas como la comida del techo, no es la única de las responsabilidades que este pasaje nos entrega. Sigue siendo el príncipe azul que eras. ¿Por qué dejaste de serlo? Sigue tratándola como una princesa. ¿Ya? Finalmente, la responsabilidad espiritual de la cual hemos hablado, ¿cierto? Dice, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo en esta versión. Pedro entonces da por hecho que los esposos oran juntos, que orarían juntos. Entonces, si no estamos teniendo esta responsabilidad espiritual, nuestras oraciones, ¿cierto? Van a ser juntos con nuestra esposa, ¿cierto? Van a ser estorbadas. Muchas veces esta es la razón de tanto fracaso y de tanta desgracia, de lo que no tenemos comunión juntos con el Señor, ¿ya? Si algo anda mal, entonces chequea tus oraciones con tu esposa. Si no las estás teniendo, también toma un tiempo para tenerlo. El esposo y la esposa necesitan tener sus propios tiempos de oración privado e individual cada día, pero también necesitan orar juntos por las necesidades de la familia, de la iglesia y tener un tiempo de devocional familiar si tienes hijos, ¿ya? La forma en que esto se organiza puede cambiar de hogar en hogar, ¿ya? Puede ser incluso de tiempo en tiempo, con el tiempo va cambiando conforme los hijos van creciendo, conforme a los horarios que van cambiando, pero la palabra de Dios y la oración son elementos básicos para un hogar feliz y sano. Y recuerda que este versículo dice que tu esposa es coheredera junto contigo, o sea, tiene el mismo valor, para el Señor tiene la misma esencia, y el rescate por ella fue con el mismo sacrificio que lo hizo por ti. Entonces, si ambos nos sometemos y nos amamos en amor, si ambos nos sometemos a Cristo y seguimos su ejemplo y nos amamos mutuamente, vamos a tener muchas más posibilidades, no solo de estar en el 50% de matrimonios que no se divorcian, sino de aquel porcentaje aún más triste que no son matrimonios plenos ni felices ni que están cumpliendo la voluntad del Señor. Piensa en esto. Si Jesucristo dice su palabra que está en medio de dos personas que se reúnen en su nombre y oran al Señor, ¿cierto? Una promesa que el Señor establece. Imagínate cuán poderosa puede ser las oraciones cuando es el esposo y la esposa que juntos unidos, ¿cierto? Están intercediendo y dirigiéndose al Señor. Cuán más poderoso y potente, ¿cierto? Puede ser esta unión. Es un maravilloso retrato de espejo de lo que es la unión de Cristo y su iglesia. Para terminar, les recomiendo que lo que también yo hice o he hecho es como hacer un catálogo de preguntas que lo comparto con mi esposa y vamos pimponeando eh, ideas, ¿cierto? Les doy algunas preguntas, por ejemplo, ¿nos estamos ayudando el uno al otro a ser más espirituales? ¿Estamos dependiendo de cosas externas, internas o de las cosas eternas? ¿Qué es lo debido, ¿cierto? ¿Cierto? Depender de cosas externas, ¿cierto? Como tener un trabajo, no tener un trabajo, cómo está el gobierno de turno, cómo nos esté yendo, etcétera. Cosas internas como son nuestros propios procesos psicológicos o las heridas que podamos tener que no han sido sanadas y que el Señor está tratando, o de las cosas eternas que realmente son los consejos del Señor en su palabra y que permanecen inalterables y no cambian. Entonces, en definitiva, estamos dependiendo de lo artificial o de lo real como matrimonio. Otra pregunta, ¿nos estamos entendiendo mejor el uno al otro conforme pasa el tiempo? ¿Nos estamos conociendo más? Cuarto, ¿somos sensibles el uno al otro en cuanto a sentimientos, a ideas, a respeto de ideas? ¿O hemos dejado de valorarnos el uno al otro? ¿Nos escuchamos? ¿Está Dios respondiendo a nuestras oraciones? Bueno, la respuesta sincera a estas preguntas, amigos, creo que pueden hacer una buena diferencia en nuestro matrimonio. Para terminar, me gustaría, por favor, que cada uno tomara su Biblia. Me gustaría hacer un breve ejercicio, que la abran en Primera de Corintios, porfa, capítulo 13, Primera de Corintios 13. Si todos, por favor, pudieran hacer ahí con su Biblia virtual o con su Biblia ahí física, que pudiera leer del versículo cuarto hasta
el 8, y en vez de la palabra amor, ustedes lo van a reemplazar por su nombre, ¿ya? Van a ir del versículo 4 del capítulo 3, leyendo y van a meditar en ustedes mismos, cada uno de nosotros. Por ejemplo, eh, Alex es sufrido, Alex es benigno, y así. ¿Ya? Me gustaría que tomaran un tiempo para meditar porque ahí hay muchas enseñanzas y los verbos que el Señor nos está poniendo como ejemplo para, en definitiva, ser, demostrar amor a nuestras esposas tal como Cristo mostró o se dio a sí mismo por su iglesia. ¿Ya? Ahí cada uno en su lugar, por favor. Ya, oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, tu plan, Padre, este hermoso mapa que es tu palabra para tener roles como esposos más impactantes, Señor, más saludables en nuestra familia. Padre, pedimos fuertemente por los matrimonios de la iglesia, Señor. Sabemos que eh, hemos recibido ataques, Señor, y sabemos que es serio, Señor, en el sentido de tomar las precauciones, Señor, y tomar tus herramientas, Padre, para no sucumbir, Señor, seguir adelante, Padre, y cumplir con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, ¿no? Danos sabiduría también para saber entregar y guiar a nuestros hijos, Señor, y quizás poder ser una luz, Señor, para el mundo, Señor. Gracias te damos, te pido por cada uno de mis hermanos, de sus familias, sus matrimonios, Señor, su salud, Señor, sus enfermedades, Señor, etcétera. Gracias te doy por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.